Agradezco vuestra amable invitación y doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir esta reflexión con un título que forma parte de la entraña profunda de la vida de la Iglesia y de nuestra tradición cristiana. La Virgen María, amparo de nuestra fe. Estas palabras tendrán una introducción, una conclusión y tres partes. María, en la Sagrada Escritura, otra titulada Bajo tu amparo nos acogemos y otra Hermandades bajo el amparo de María. Y es una exhortación, no es una conferencia muy académica porque de la primera redacción he ido quitando citas y erudición para dejarlo en un tono más exhortativo, que es lo que creo que corresponde, pues sobre todo al pastor diocesano. La Virgen María, amparo de nuestra fe, no es una fórmula poética, ni una expresión sentimental, ni una frase bonita para una estampa o un cartel. Es una verdad teológica, espiritual y pastoral. Significa reconocer que Dios ha querido darnos en la madre de su Hijo un auxilio verdadero, una presencia maternal, una intercesión constante y un modelo perfecto de vida creyente. Significa afirmar que en medio de las pruebas y de las dudas y oscuridades, de los combates interiores y de las tormentas de la historia, ahora estamos en una, ya veis cómo está el panorama internacional, bueno, pues en medio de estas tormentas que se desatan de vez en cuando a nivel personal, a nivel familiar, profesional, diocesano o mundial, el Señor no nos ha dejado solos, sino que nos ha dado una madre que sostiene nuestra respuesta de fe y nos conduce siempre a Jesucristo. Y hay bautizados que conservan un cierto contacto con lo religioso, pero no tienen una adhesión interior plena a Dios. Hay familias cristianas que se sienten desorientadas, jóvenes que buscan sinceramente, pero tropiezan con un clima cultural que ridiculiza la verdad y presenta la fe como una carga del pasado. Hay también muchos fieles buenos, practicantes, que aman la Iglesia, pero que padecen cansancio, confusión o heridas interiores. Y junto a todo esto contemplamos un mundo marcado por la violencia, la crispación, la mentira, la frivolidad moral y la pérdida de sentido de Dios. En los medios de comunicación, por ejemplo, lo que prima, lo sabemos todos, es el relato. El que gana el relato ya tiene ganada la batalla. No importa la verdad o la mentira, es convencer a la gente de que las cosas son como se narran, como se relatan. Y eso es gravísimo. En este contexto, la figura de la Virgen María resplandece con una actualidad extraordinaria. Ella no es un refugio de evasión, sino una escuela de firmeza. No es un adorno periférico del cristianismo, sino una criatura plenamente redimida, plenamente creyente, plenamente disponible a la gracia, que nos muestra cómo se responde a Dios cuando todo parece incierto. Después de esta pequeña introducción, pasamos a la primera parte, María en la Sagrada Escritura, que veo que habéis tocado o se tratarán en otros temas. La Sagrada Escritura nos revela desde el principio esta grandeza de María. En la Anunciación no recibe una propuesta fácil, sino una llamada humanamente desconcertante. Ahora nosotros, 2000 años después, y habiendo sido catequizados desde pequeños, lo entendemos todo tiene su lógica, pero María, que como una joven judía piadosa esperaba el Mesías, recibir el anuncio del ángel de que ella ha sido elegida para ser la madre del Mesías, eso es algo absolutamente desconcertante, inimaginable. No es que sea una cosa extraordinaria que me ha tocado a mí, no, es que es algo absolutamente inimaginable. Sin embargo, responde con la entrega total de quien se abandona a la voluntad divina. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En la Visitación, Isabel proclama la bienaventuranza más profunda de María, bienaventurada la que ha creído. En Caná aparece como la mujer que ve la necesidad, intercede y orienta hacia la obediencia a Cristo.
junto a la cruz permanece en pie, asociada maternalmente al sacrificio del Hijo, y recibe una nueva misión respecto al discípulo amado y a todos los nuevos hijos. Y en el cenáculo la vemos perseverando en la oración con los apóstoles, implorando el don del Espíritu Santo. Todo está ahí presente: la fe, la esperanza, la intercesión, la maternidad espiritual, la presencia eclesial. Todos los textos de la Sagrada Escritura que hacen referencia a María la presentan en relación con el acontecimiento salvador de Jesucristo, asociada a la obra redentora. Esto es muy importante, porque si no después vienen los líos y hay que hacer las matizaciones y precisiones teológicas y doctrinales. Yo tenía un compañero en el seminario que era tan devoto de la Virgen, que él lo decía así: es que para mí casi, más que una trinidad, hay una cuatrinidad: Padre, Hijo, Espíritu Santo y la Virgen María. Y dices, hombre, bueno es amar mucho a María y tenerle mucha devoción y reconocer que es una criatura única, que es inmaculada, pero la distancia es infinita. De Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, omnipotente, eterno, infinito, María es una criatura, es creada, no se puede comparar. Pero a veces la emoción o el cariño o el fervor, no bien entendidos o orientados del todo, nos podrían llevar a una cierta confusión. Siempre María y su obra está en relación con el acontecimiento salvador de Jesucristo. Por eso, ahora me gustaría abundar en el relato, que ya es archiconocido y que ya lo vais a tratar o lo habéis tratado aquí también, de Caná de Galilea, porque es paradigmático. En Caná de Galilea se ve un acontecimiento muy significativo de cómo María es fuente de salvación. El relato se distribuye en 3 escenas: María y Jesús, Jesús y los sirvientes, el maestresala y el novio. Todo rezuma solicitud por parte de María. La primera escena se desarrolla entre Jesús y María. Ella se hace cargo de la situación. Hay que hacer notar también que si María se captó la situación es porque justamente ella era una persona que ya empezaba a ejercer esa misión maternal de alguna manera. Si María hubiese ido allí con una actitud narcisista, porque es la madre de este joven maestro renombrado en Israel y es invitada también a la fiesta y vaya como un personaje para que la contemplen, no hubiese captado la necesidad y la urgencia que había, el problema que había en esa casa, en esa familia. Si María captó aquel problema enseguida, es porque ella no vivía pendiente de sí misma, de un modo egocéntrico y narcisista, sino pendiente de los demás, Ella se hace cargo de la situación y se lo comunica al hijo, haciéndole notar la dificultad de aquella familia, y pide que se ponga remedio a una situación muy embarazosa. No tienen vino. No se trata de una simple información. El contexto es de una situación delicada y parece como si María esperara una intervención de su hijo. Para nosotros es muy difícil hacernos cargo y pensar en esa situación, porque hoy día en una boda que se acabe el vino a mitad del festejo es imposible. En aquella época las familias ahorraban durante años, y si la familia era sencilla, pues los festejos podían durar 3 días o 4, y si era pudiente, pues 7 u 8. Pero que se acabara el vino a mitad de los festejos era un drama absoluto, porque ya sabemos cómo se las gastan en los pueblos, ¿no? Y lo aficionados que son a poner motes, pues estos serían los pobres desgraciaditos, que fíjate si eran desgraciaditos, que hasta en las celebraciones de la boda se les acabó el vino a mitad de celebración. Es decir, que para la pareja y para la familia era una situación ciertamente muy complicada. La respuesta de Jesús resulta un tanto misteriosa para ella. ¿Qué nos va a ti y a mí, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. En el Evangelio de San Juan, aquella hora significa el acontecimiento pascual, la pasión, muerte y resurrección del Señor. El momento que el Padre ha determinado, momento en el que el Hijo realiza su obra y debe ser glorificado. Por otra parte, Jesús responde elevando el diálogo desde el plano de la necesidad meramente material a un plano de novedad radical y que se refiere a los bienes mesiánicos. Pero esto es
el Evangelio de San Juan. Y esto es el diálogo, la respuesta de Jesús que responde a una pregunta sobre una cuestión material, pero que la eleva a un plano nuevo y sobrenatural. María, lejos de desconcertarse, reacciona con prontitud desde su actitud de fe y de servicio, diciendo a los criados, ella no discute con Jesús. De a ti y a mí, qué mujer, qué nos va. Ella no discute, haced lo que Él os diga. Expresa una confianza incondicional en su Hijo y con su fe desencadena un proceso que culminará en el milagro. Los criados obedecerán las indicaciones de Jesús y se produce el signo milagroso. Y aquí se manifiesta la gloria de Jesús, se confirma la fe de sus discípulos en Él. Con una fe humilde y sin condiciones se dirige a su Hijo y orienta a los demás. Las enseñanzas de este texto son claras. En primer lugar, hay un sentido cristológico, centrado en la manifestación mesiánica de Cristo. Fue el primer signo realizado por Jesús. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. También encontramos en el texto un sentido mariológico, que se engarza en el simbolismo cristológico. La intervención de María hay que situarla en toda su perspectiva simbólica y en el contexto de la historia de la salvación. María propicia con su intercesión el primer milagro de Jesús. Y este episodio es como un icono de la solicitud de María, sensible a la necesidad de aquellos novios y sensible a las necesidades de sus hijos en todo tiempo. Este episodio muestra la eficacia de su intercesión ante su Hijo. El doble diálogo con Jesús y los servidores forma parte de la misión de María y tiene su continuidad desde el cielo. María será en la Iglesia peregrina la que presenta al Hijo las necesidades de los otros hijos y orienta a estos hijos nuevos al encuentro con Cristo y al seguimiento fiel. Así lo ha vivido el pueblo cristiano desde los inicios de la Iglesia, confiando en su mediación y acudiendo a ella en la oración. Esta oración que hemos recitado al principio, que es preciosa y que la rezaban los cristianos en el siglo III en Egipto, en circunstancias no fáciles. También los documentos magisteriales de la Iglesia recogen esta vivencia. Fijémonos en un precioso texto del Papa Pablo VI, cuando dice: la misión maternal encomendada a María invita constantemente al pueblo de Dios a dirigirse con filial confianza a aquella que está siempre dispuesta a acoger sus oraciones con amor de madre y con eficaz ayuda de auxiliadora. Por eso el pueblo de Dios la invoca como consoladora de los afligidos, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, para obtener consuelo en la tribulación, alivio en la enfermedad y fuerza liberadora en el pecado. Marialis Cultus, número 57. En la vida de la Iglesia, concretamente en las letanías del Rosario, la invocamos así: consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos. Al igual que intercedió para ayudar a aquellos recién casados en Caná de Galilea, sigue intercediendo por todos sus hijos a lo largo de la historia. Es la madre cercana y atenta a nuestras necesidades, que nos trae a Cristo, fuente de salvación, y que nos conduce a Él. Ahora pasamos a la segunda parte, y como tránsito a la segunda parte recordamos una frase muy importante del Concilio Vaticano II, que debe resonar con fuerza en toda espiritualidad mariana auténtica. Dice Lumen Gentium 58. Así avanzó también la Santísima Virgen en la peregrinación de la fe. Y eso lo desarrollará después San Juan Pablo II. Porque también a veces, y eso pues es a causa de las mismas predicaciones nuestras, de los pastores y de los predicadores de antes, que como María es Inmaculada, pues no tuvo ningún problema, ninguna dificultad, y eso no es exactamente así. Hay un proceso, y eso el Vaticano lo define como esa peregrinación de la fe que después en Redentoris Mater San Juan Pablo II desarrollará. Pero recordamos, por ejemplo, pues eso, la Anunciación, ella responde con una confianza
absoluta al plan de Dios. No pide explicaciones, ni pide un contrato, ni que le... No. Y después, enseguida tienen que huir a Egipto. En la presentación en el templo, el anciano Simeón dice: este será puesto como signo de contradicción, y a ti una espada te traspasará el alma. Pues María no debió entender seguramente qué quería decir el anciano Simeón, pero ella seguía confiando. Y cuando Jesús se queda en el templo, le dicen: mira que tu padre y yo estábamos preocupados. ¿Y por qué os preocupabais? Yo tengo que estar con las cosas de mi padre. Y vuelven a Nazaret, pero María y José, pues seguramente no entendieron bien qué quería decir el niño. Es que no podían entenderlo, pero ellos confían y hacen su camino de fe, su peregrinación de fe. No solamente dice que María tuvo fe, dice algo más profundo, que avanzó en la peregrinación de la fe, es decir, que caminó, que creyó en un itinerario, que conoció la oscuridad, la espera, la prueba, el dolor, la incomprensión, y que en todo ello permaneció unida a su Hijo. San Juan Pablo II desarrolló admirablemente esta doctrina al afirmar que la peregrinación de la fe de María es punto de referencia constante para la Iglesia, para las personas, para las comunidades, para los pueblos y naciones. Redemptoris Mater 5 y 6. No estamos, por tanto, ante una devoción piadosa, sin espesor doctrinal. Estamos ante una de las verdades más fecundas de la tradición católica. María ampara nuestra fe precisamente porque ella recorrió hasta el final el camino de la fe. Ella sabe lo que significa creer cuando no se ve del todo, esperar cuando humanamente todo parece frágil, obedecer cuando el plan de Dios supera nuestros cálculos y nuestras expectativas. Y ahí pasamos a la segunda parte. Hemos titulado, es muy sencillo: bajo tu amparo nos acogemos. Bajo tu amparo nos acogemos. ¿Qué significa el amparo de María? Cuando hablamos de Nuestra Señora del Amparo, ¿a qué nos referimos? Pues vamos a detenernos en el significado de la palabra amparo. Amparar es proteger, cobijar, defender, asistir, resguardar. Quien se siente amparado no deja de luchar, pero sabe que no está solo. Quien se siente amparado no queda exento del combate, pero recibe una ayuda real. Quien se sabe amparado no cae en la intemperie espiritual del abandono. Aplicada a María, esta palabra tiene una densidad inmensa. El Concilio enseña, Concilio Vaticano II, que la maternidad de María perdura sin cesar y que, asunta a los cielos, no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Y añade además que con su amor materno se cuida de los hermanos de su Hijo que todavía peregrinan y se hallan en peligros y ansiedad. Lumen Gentium 62. He aquí el amparo. ¿Qué es el amparo? Una presencia maternal en el orden de la gracia, subordinada siempre a Cristo, único mediador, pero realmente eficaz en la vida de los fieles. Por eso la Iglesia la invoca con títulos como abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, sin restar nada a la mediación única y suficiente de Jesucristo. No es casualidad que una de las oraciones marianas más antiguas de la cristiandad, no sabía yo que la íbamos a rezar al principio, diga precisamente: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. La tradición de esta súplica se remonta a los primeros siglos. Ya en el siglo III los cristianos de Egipto se dirigían a María con esta oración. La Iglesia desde muy temprano experimentó existencialmente que acudir a María no era apartarse de Cristo, sino buscar auxilio en la comunión de la gracia que nace del misterio de Cristo. El pueblo cristiano, antes que elaborar grandes síntesis teológicas, rezó. Y rezando, aprendió. Y aprendió que la Madre de Dios es también Madre nuestra, y que quien se acoge a su amparo encuentra consuelo, firmeza y paz. ¿Qué significa decir que María es amparo de nuestra fe? Pues yo lo he desglosado en unos cuantos aspectos. ¿Qué significa
cuando decimos María, amparo de nuestra fe. Decir que María es amparo de nuestra fe significa, en primer lugar, que ampara nuestra fe en sus comienzos, en sus inicios. Todos hemos experimentado alguna vez que los comienzos son delicados. El inicio de la vida cristiana, el despertar de la vocación, la vuelta a la práctica sacramental, la decisión de tomarse en serio el Evangelio, el arranque de una misión apostólica, el propósito de formar una familia cristiana, todo comienzo en la vida tiene algo de pequeño, de vulnerable, de expuesto. María aparece precisamente al comienzo de la nueva alianza y su fe hace posible la venida visible del Salvador al mundo. Cuando una persona está empezando a creer de verdad, a avanzar en el camino de la vida cristiana, cuando un joven se plantea su vocación, cuando un matrimonio quiere fundar un hogar en Dios, poniendo a Cristo en medio, cuando una hermandad desea renovar su vida espiritual, necesita mirar a María. Ella enseña a comenzar bien, a plantear bien el camino, a proceder bien en los inicios, con humildad, con pureza de intención, con escucha, con disponibilidad y con obediencia. En segundo lugar, María ampara nuestra fe cuando caminamos en la oscuridad. Esta dimensión es esencial, porque hay una falsa imagen de la vida cristiana que la presenta como una sucesión de consuelos, claridades y respuestas inmediatas. Y no es así. Ahora tenemos un peligro, hoy salía en nuestro consejo presbiteral y yo apoyo todos los movimientos de la Iglesia y a ver, yo lo que me define más es el apostolado seglar. Hice un cursillo de cristiandad con 17 años y he estado siempre vinculado a los cursillos y ahí a todos los movimientos de Iglesia y a todos los métodos, pero ahora tenemos, con tantos métodos como surgen y con tantos movimientos y con tantos carismas, hay un cierto peligro de consumismo espiritual y de ir buscando impactos y de ir buscando emociones y de ir buscando... Bueno, eso nos ayuda y nos hace bien, pero hemos de tener cuidado porque el camino de la vida cristiana y de la fe no son solo consuelos, claridades, respuestas inmediatas. La fe auténtica conoce también noches, y María las conoció. Conoció la perplejidad de la Anunciación, la pobreza de Belén, la profecía de Simeón, la huida a Egipto, la pérdida del niño en el templo, los años de silencio en Nazaret, la aparente distancia de Jesús en algunos episodios de ministerio público. Cuando dicen, ahí están tu madre y tus hermanos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios, estos son mi madre y mis hermanos. Eso parece un desaire. No es un desaire, es que Jesús eleva a ese otro nivel sobrenatural el planteamiento, porque quien más escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es María, justamente. O sea que, en el fondo, y por eso María es todavía más grande. María no ampara nuestra fe desde una teoría sobre el sufrimiento, sino desde la experiencia vivida de quien permaneció fiel en medio de las noches del alma. Es decisivo entender esto hoy porque muchos creyentes piensan que cuando llega la prueba es porque algo ha fallado en su relación con Dios, y no es así. Precisamente en la prueba es cuando más madura la fe. A veces Dios nos purifica, nos ensancha y nos conduce a una adhesión más desnuda, más libre y más verdadera. María nos enseña que se puede creer sin comprenderlo todo, amar sin poseer y esperar sin ver todavía el cumplimiento. Yo recuerdo una feligresa allí en Barcelona, una mujer majísima y muy piadosísima. Pero una vez a mí me dijo, yo en toda mi vida jamás he tenido una mínima duda de fe. Y yo le dije, pues enhorabuena, porque yo soy sacerdote y no puedo decir lo mismo. Lo de que en toda tu vida no has tenido nunca una mínima duda de fe, cuidado, que es que el Señor permite que tengamos dudas de fe y puede permitir que tengamos una crisis de fe. Son crisis de crecimiento, porque a veces
hay unos planteamientos tan infantiles que no hay dudas de fe ni de nada, ni de nada. Pero la persona que piensa, que analiza las cosas, que reflexiona, que intenta, pues, interpretar mínimamente tantas cosas que hay en la vida que son difíciles de entender, y misterios humanos que también, bueno, pues no es extraño. María ampara nuestra fe cuando caminamos también en la oscuridad, y no hemos de tener miedo. Lo que hemos de mantener es la fidelidad. Porque dices, yo también a veces le he dicho a personas, dices, tengo una crisis de fe ahora que no veo nada. Y dice, bueno, pues tú continúa yendo a misa, continúa confesando, continúa rezando, continúa tus reuniones de formación, continúa, pues sea en la hermandad, sea en un movimiento y tal. Y entonces ahora estás pasando por un momento de oscuridad, pero se hará la luz otra vez. Es como cuando anochece, pero después amanece. Hay que seguir haciendo camino. Pero claro, si abandonas todo eso, no es que tenías un momento de crisis de fe, de crecimiento, sino que si luego resulta que pierdes la fe, es porque tú te has abandonado, en lugar de mantenerte. Yo os hago una confesión aquí que no he hecho nunca, pero en cada misa, en la elevación de la hostia consagrada y del cáliz, yo siempre digo la jaculatoria aquella de Santo Tomás, el apóstol, que ahora hemos visto estos días. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Y al hacer la genuflexión, digo, Señor, creo, pero aumenta mi fe. La fe es un don de Dios, que nosotros podemos ayudar a que se desarrolle y crezca, pero también pues podemos perderla. Lo cierto es que en ese camino de fe, fijaos que a veces que buscamos tantos consuelos, San Juan de la Cruz, en la subida al Monte Carmelo, que yo, a mi entender, es pues el místico más grande de la historia de la Iglesia y de la humanidad, ¿no? Él en la subida al Monte Carmelo la explica, pero luego hizo un dibujo también, y hay distintos caminos para llegar a la cima del Monte Carmelo. El más recto de todos es el que va por el medio. 5 veces él escribe, eso está conservado, y ahí estampas y pone nada, 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 nada. Es decir, que la fe es luz, pero es oscuridad también, es decir, y eso no nos tiene que asustar, porque el Señor lo permite para que vayamos avanzando, creciendo y purificando de muchas cosas. Bueno, María ampara también nuestra fe en la vida familiar y doméstica. Nazaret no fue un paréntesis insignificante, sino una escuela de santidad cotidiana. Allí se vivió durante años la obediencia, el trabajo, el silencio, la pobreza, la oración, el amor fiel, el servicio mutuo. En una sociedad como la nuestra, donde tantas familias padecen fracturas, desorientación educativa, tensiones económicas, superficialidad espiritual, una fuerte presión cultural contra el matrimonio cristiano, la Virgen María aparece como una madre que protege la fe del hogar, que ampara esa fe del hogar. Ella ayuda a los padres a educar cristianamente a los hijos, enseña a los esposos paciencia y fidelidad, da fortaleza en los momentos de angustia y devuelve paz donde ha entrado la división. No pocas veces, de hecho, en nuestra tierra la fe se ha mantenido viva en las casas gracias a una madre o a una abuela que rezaba el rosario, que encendía una lámpara a la Virgen, que enseñaba a persignarse y repetía el nombre de María en la dificultad. Y esto no es folclore, es tradición vivida y es transmisión de la fe. Una cosa que sí que he explicado yo alguna vez es que cuando estuvimos con la comisión ejecutiva que preparó el Congreso de Hermandades y Piedad Popular de diciembre del 24, presentando al don José Roda estaba presente, presentando al Papa Francisco pues el Congreso, yo me acuerdo que le expliqué, dije, Santo Padre, yo en Semana Santa pues voy a las parroquias de la periferia y estoy allí en la salida de procesiones, y veo allí pues la iglesia ya llena de nazarenos y nazarenas con sus túnicas, y a veces mamás
con bebés en brazos que ya llevan la túnica, no andan todavía, pero ya llevan la túnica de nazarenos. Y dije, y a la vez que les enseñan a decir papá y mamá, les enseñan a decir Jesús y María. Entonces el Papa dijo una cosa muy bonita, dice, eso es el dialecto materno, como el lenguaje materno con el que las madres van iniciando a sus bebés en la oración y en el contacto con el Señor y con María Santísima. Bueno, pues eso, María ampara esa transmisión de la fe en la familia. Y a ver, haciendo un análisis muy elemental, creo que estaremos todos de acuerdo en que la mitad sur de España está menos secularizada que la mitad norte de España. Y en buena parte se debe a la piedad popular. Y en buena parte se debe a la devoción a María. La devoción a María es importantísima, importantísima. Si pudiéramos recuperar el rosario en familia. Yo de pequeñito tengo recuerdos cuando no había televisión, claro, que al acabar de cenar charlábamos en casa, éramos 4 hermanos y los padres charlábamos en casa y después rezábamos el rosario. Yo antes de saber leer y escribir me sabía las letanías de memoria, porque a un niño pequeñito se le queda grabado todo. Luego vino la televisión y ya todavía se mantenía la gente junta físicamente, pero ya no se dialogaba ni se rezaba. Y ahora ya nada, cada uno en su habitación a navegar por internet, en sus tablets. Y así. La oración en familia es importantísima. Y el rosario en familia es importantísimo. Y la figura de María, la persona de María es importantísima, importantísima. Por eso, con todos los aspectos que tenemos que mejorar en las hermandades, pero y en las estaciones de penitencia, aunque ahora todo el mundo está así, que eso es una pena, porque yo me consuelo diciendo, bueno, si hacen fotos es como el señor que lleva en la cartera la foto de su mujer o de su novia o de una persona amada, pues si la llevan en el móvil, pues bueno, ya me está bien. Pero lo que sí que me consuela mucho es ver a tantas mamás, eso, con bebés, con niños pequeños en brazos, que señalan y que indican y que, bueno, pues transmiten con el dialecto materno del que decía el Papa Francisco el amor y la devoción a la Virgen y al Señor. Bueno, me estoy con estos excursus comiendo el tiempo. Un ámbito particularmente delicado en el que se descubre la fuerza del amparo de María Santísima es el sufrimiento, el dolor. En los momentos de sufrimiento, de dolor, de cruz, ahí experimentamos la fuerza del amparo de María Santísima y ella ampara nuestra vida y ampara nuestra fe. María al pie de la cruz es uno de los iconos más sobrecogedores de toda la revelación. El Vaticano II nos dice que junto a la cruz se mantuvo firme, sufriendo profundamente con su unigénito y asociándose con entrañas de madre a su sacrificio. No huyó, no pidió bajar de la cruz al Hijo, permaneció. La permanencia de María al pie de la cruz es una de las formas más altas de la fortaleza cristiana. Pues ahí es donde también María ampara nuestra fe y ampara nuestra vida, nos ampara a nosotros, nos enseña a sufrir cristianamente, no a buscar el sufrimiento, pero a no desesperar cuando el sufrimiento llega y se hace presente. María ampara igualmente nuestra fe en la vida de oración. Hay una relación profunda entre amparo y oración. Quien no reza queda expuesto, quien no reza se vuelve fácilmente presa de su propio nerviosismo, ansiedad, de sus impulsos, de su tristeza, de su pecado. María nos enseña a recoger el corazón, a guardar la palabra, a meditarla, a presentarla ante Dios, a perseverar en la súplica. Ella aparece como la mujer contemplativa, incluso en medio de la acción. Guarda las cosas en su corazón. Junto a la oración, María ampara nuestra fe en la vida sacramental, Haced lo que Él os diga. Voy ya resumiendo mucho. Hay también una dimensión eclesial que no podemos olvidar. María ampara nuestra fe como madre de la Iglesia. María ampara nuestra fe
como madre de la Iglesia. No es solo madre de cada alma individualmente considerada, sino madre del pueblo creyente. San Juan Pablo II puso de relieve que la persona que une la encarnación de Nazaret y el nacimiento de la Iglesia en Pentecostés es María. Su presencia discreta y esencial indica el camino del nacimiento en el Espíritu. Y el mismo documento recuerda la proclamación de Pablo VI, que llamó solemnemente a María Madre de la Iglesia. Es decir, María, que tiene un papel tan protagonista y tan decisivo en la encarnación y en la obra de la salvación, la concepción del Hijo Eterno de Dios en sus entrañas se produce porque ella da un sí como respuesta al plan de Dios, pues también en la primitiva Iglesia, cuando nace el nuevo pueblo de Dios, María está presente preparando a los apóstoles para recibir el Espíritu Santo. Y ahora pasamos a la tercera parte, que ya será casi los títulos. Hermandades bajo el amparo de María. Hermandades bajo el amparo de María. Esto es particularmente importante. María no forma cristianos aislados, autosuficientes, individualistas, forma hijos de la Iglesia, hijos que aman la liturgia, que escuchan la palabra, que obedecen el magisterio, que viven la comunión y que sirven a los pobres. Esto es particularmente importante para las hermandades y cofradías. Una hermandad mariana tiene una responsabilidad inmensa. No puede limitarse a custodiar un patrimonio artístico o a organizar cultos externos. Está llamada a custodiar la fe, a transmitirla, a celebrarla, vivirla, testimoniarla. La Virgen del Amparo no es solo una imagen venerable, ni solo una advocación del patrimonio sevillano. Nuestra Señora del Amparo es una llamada permanente a ser una comunidad de fieles amparados en la fe y convertidos en amparo de la fe de otros. María Santísima a nosotros nos ampara y nos llama a que también le ayudemos a amparar a otros hijos suyos que son hermanos nuestros en el seno de la familia de la Iglesia. En tiempos de incertidumbre, una hermandad debe ser hogar espiritual. En tiempos de tibieza, escuela de fervor. En tiempos de fractura, espacio de comunión. Y en tiempos de secularización, taller de evangelización. El Concilio Vaticano II afirma que cuando María es anunciada y venerada, atrae a los creyentes a su Hijo. Esa es la medida de toda autenticidad mariana, que la devoción a la Virgen atraiga más a Cristo, a su sacrificio y al amor al Padre. No podemos olvidar tampoco que María ampara nuestra fe en el campo, en el ámbito de la esperanza. María nos enseña a esperar. La esperanza cristiana no es pasividad. María espera activamente. En una sociedad tentada por el pesimismo o la superficialidad, María enseña una esperanza fuerte y perseverante. Y también aquí hay una palabra para nuestras hermandades. La esperanza no consiste solo en conservar tradiciones venerables, sino en vivirlas con fecundidad apostólica hoy. No basta con lamentarnos por la secularización. Hay que responder con más fe, con mejor formación, con más caridad, con mayor testimonio público y coherente. María ampara la esperanza de la Iglesia precisamente porque la orienta hacia el cumplimiento fiel de la misión recibida. Hay otra situación en la que la maternidad de María se manifiesta de manera singular, que es el combate moral y espiritual. El combate moral y espiritual. Porque nuestra vida es combate, y a veces sin caer en tremendismos, pero el libro del Apocalipsis es un paradigma de lo que es la vida y de lo que es la sociedad y de lo que es el mundo y lo que es la historia. Y es un combate entre el bien y el mal. Y aquí no hay posiciones neutras. Dices, no, yo me mantengo neutro. No, es que no es posible la neutralidad. O estás trabajando por el bien o por el mal. O estás unido a Cristo y a María y a la Iglesia, o si no, pues estás trabajando para el enemigo. En ese combate moral, personal y espiritual,
Todos conocemos la experiencia de la tentación, del desaliento, de la tibieza, del pecado, de la fragilidad, del cansancio. Pues bien, la tradición cristiana ha visto siempre a María como una ayuda, como un amparo poderoso en esa lucha. No para dispensarnos de combatir, sino para sostenernos en el combate. El amparo mariano es particularmente eficaz cuando el alma se reconoce débil y pide ayuda. Esa humildad que se acoge a la intercesión de María. También María ampara nuestra fe en la misión y en el testimonio público. En la misión y en el testimonio público. Y, por último, María ampara nuestra fe, nos ampara a nosotros en la hora de la muerte, en la enfermedad, en el dolor, en la muerte. La Iglesia pone en nuestros labios cada día una súplica sencillísima y profundísima. Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Cuando rezamos el rosario y añadimos después de cada misterio María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos, ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es una relación con María continua y que se expresa de forma especial en la hora de la muerte. Pues bien, yo os diría, queridos hermanos de la Hermandad del Amparo, hermanos y hermanas, y de todas las hermandades y de la parroquia y de nuestra diócesis, con afecto pastoral, paternal, dejad que vuestra advocación os marque interiormente. Dejad que esta advocación os marque interiormente. No basta con llevar un nombre hermoso, hay que vivir según él. Si sois del Amparo, habéis de ser hombres y mujeres de fe firme. Si veneráis a la Virgen del Amparo, debéis convertiros en amparo de la fe de vuestros hijos, nietos, hermanos, de la hermandad, de los jóvenes, de los enfermos, de los pobres, de los alejados. Esto no es solo para el Amparo, es para todos. Amparad la fe con el ejemplo, amparad la fe con la formación, amparad la fe con la fidelidad litúrgica, amparad la fe con la confesión frecuente y la comunión bien preparada, amparad la fe con la caridad concreta, con la unidad interna. Una hermandad mariana, y en todas las hermandades hay algún titular mariano, una hermandad mariana no puede vivir dividida, rutinaria, mediocre. El pueblo fiel espera de vosotros un testimonio limpio, alegre, serio, profundamente católico. Y la parroquia de Santa María Magdalena, junto con las demás hermandades presentes, toda esta comunidad que celebráis la fe en este entorno, estáis llamados a caminar en esta misma dirección, a hacer de María no solo objeto de veneración, sino maestra de vida cristiana y apoyo real para la perseverancia en la fe. Pues bien, de la conclusión os leo el último párrafo. Pidamos a Nuestra Señora del Amparo que sostenga la fe de estas hermandades, de esta parroquia, de todas las hermandades, de toda la Iglesia que peregrina en Sevilla, que ampare la fe de nuestras familias, la fe de los sacerdotes, de los jóvenes, enfermos, ancianos, de los que vacilan, de los que se alejan, de los que buscan sin saber. Que el Señor nos conceda, por Nuestra Señora del Amparo, vivir con la serenidad humilde de los que saben que no caminan solos, porque mientras la Iglesia peregrina, María no deja de ejercer su misión maternal. Mientras nosotros avanzamos en la lucha cotidiana de la fe, ella sigue siendo abogada, auxiliadora, socorro, amparo, madre. Y así, bajo su amparo, podremos llegar con firmeza hasta Cristo, único Salvador del mundo. Muchas gracias. Me he pasado solo 5 minutos, así que ahora podemos tener unos minutillos si queréis hacer alguna pregunta que yo pueda responder. Aconsejable de uno en uno.
Me gustaría, don José Ángel, pedirle una reflexión sobre María, Madre de la Paz, en estos días que el Papa León nos pide que recemos y que nos comprometamos por una paz desarmada y desarmante. ¿Cómo María puede ser modelo para la paz? Es muy doloroso porque justamente hicimos una peregrinación diocesana a Tierra Santa de aquí de Sevilla, con mucha participación, y volvió todo el mundo entusiasmado. Y al cabo de unos meses tuvo lugar la salvajada aquella de Hamás y se desencadenó todo, y ahí estamos todavía. Para nosotros es doloroso que justamente la tierra de Jesús y la tierra de María pues esté envuelta en guerras cuando eres el rey, el príncipe de la paz y el rey de la paz, y María es la reina de la paz, reina de la paz. Y nos resulta muy doloroso. Lo cierto es que estamos llamados nosotros de una manera especial. Uno podía preguntarse también, bueno, ¿y cómo es posible que pero esa es la pregunta típica de los ateos. Si Dios existe, ¿cómo permite el mal que hay en el mundo? Dice, bueno, pues ¿por qué Dios no...? Bueno, pues porque nos ha creado libres y respeta nuestra libertad. Pero no nos abandona, sino que nos envía a su Hijo Jesucristo con el mensaje de que vivamos como una familia y vivamos en paz. Y el tema de la paz, en toda la historia ha habido guerras y conflictos y problemas, y en la humanidad ya veis que parece que es como una adolescente que no aprende todavía, porque ¿qué hemos aprendido del siglo XX y de las guerras mundiales y de tantos conflictos? Pues aquí tuvimos en Europa todo lo de la antigua Yugoslavia, y después es que conflictos en el mundo hay muchos, unos más conocidos, otros menos. ¿Qué podemos hacer nosotros? No desanimarnos nunca y ser conscientes de que por un lado, yo diría, como unas líneas de trabajo para nosotros respecto a la paz. La primera es la oración por la paz, incesante y con mucha confianza y sin desanimarnos nunca. Rezar por la paz. ¿Por qué? Pues porque la oración es la fuerza principal en la vida de la Iglesia. Yo eso lo repito muchas veces y lo creo. Después no quiere decir que, bueno, venga, rezamos y pedimos por las cosas y ya saldrán solas. No. Ora et labora, es decir, que la oración es la fuerza principal en la vida de la Iglesia y hemos de pedir, pero luego hemos de trabajar también. Eso me parece que es de San Ignacio la frase. Que tú trabajes como si todo dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios y de su gracia. Pero por un lado, oración por la paz. Hemos de rezar por la paz y educar a los niños en la oración por la paz. Después, esa educación por la paz, que también es otra línea de trabajo. Educación por la paz, porque hay formas y formas de educar. Y se educa para la guerra, se educa para la paz, se educa para... Pues ya desde pequeños en las familias, en los colegios, en las parroquias, en las hermandades, hay que educar para la paz, pero de una forma muy explícita, no a ser más o menos buenas personas. Oración por la paz, educación por la paz, y luego construir la paz, que es una tarea de todos. Y esa también la hemos de construir pues desde casa, y el trabajo, y los amigos, y la hermandad, y la parroquia, y la ciudad. Esas son las líneas de trabajo, confiando mucho en Dios, no cayendo nunca en el desánimo. Yo creo que el Papa nos está dando mucho ejemplo. Él empezó desde su primer discurso, cuando salió a la logia aquella de San Pedro, ya habló de la paz y de tender puentes intraeclesialmente y extraeclesialmente. Ese es nuestro trabajo y ese es nuestro camino también, y no nos hemos de desanimar, porque es fácil caer en el desánimo, pero hemos de seguir rezando y sabiendo que Dios irá tocando el corazón de esas personas, aunque respeta su libertad. Esa es la cosa. O sea, no nos podemos desanimar, porque si dependiera de Dios, pues en un momento lo fulminaba todo lo que Él quisiera y ya está. Pero Él respeta nuestra libertad. Entonces,
tiene que ser por la vía de la educación, de la persuasión, pero sobre todo de la plegaria, para que el Señor mueva los corazones de las personas. No sé si con esto te respondo. Sí, bueno, preguntaba por la figura de María, pero la respuesta bueno, perfecta. María es rey, o sea, a María hemos de encomendarnos porque ella es la reina de la paz, lo decimos en las letanías. Y entonces, digamos, en ese trabajo por la paz, como en todos los demás trabajos, María es un elemento nuclear y fundamental en la vida cristiana y en la vida de la Iglesia. Es decir, no se puede plantear una espiritualidad, porque, a ver, y ahora ya abrimos otro capítulo, pero que en eso también hay que tener cuidado, por ejemplo, las hermandades y todos los bautizados. Y yo tengo mucha devoción, pongamos a este Cristo. Cuidado que podríamos quedarnos en una devoción a la imagen. Eso no creo que se dé aquí, ¿eh? Pero imaginemos, un nivel sería una devoción a la imagen. Otro nivel sería ya una devoción a Cristo en cuanto a hombre, en cuanto a su humanidad. Pero Cristo es Dios y hombre, es persona divina. Por lo tanto, tú no puedes quedarte con el Cristo humano. No, Cristo, persona divina, en una naturaleza humana y una divina. Pero la espiritualidad cristiana queda muy bien reflejada cuando empezamos la misa y cuando la acabamos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en la doxología final de la plegaria eucarística es donde mejor explicado está. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Es decir, toda la oración litúrgica va dirigida al Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo. Y esa es nuestra vida. Por eso yo os decía antes, esa jaculatoria que hago en la consagración, desde el tiempo del seminario yo me acostumbré, después de comulgar, rezo una oración al Padre, una oración al Hijo y una oración al Espíritu Santo. Y es que no podemos madurar en la vida cristiana, por ejemplo, si somos muy de Cristo, el Padre de aquella manera y el Espíritu Santo no sabemos quién es. No. Sin esa interacción, sin esa relación con las tres personas divinas, no podemos madurar en la fe. Y ahí entra María Santísima, que María, pues es, ¿cómo os diría yo? Es que no hace falta teorizar. Yo, por ejemplo, soy muy trinitario de esquema, pero luego a la Virgen María tengo una devoción desde pequeño porque la aprendí en casa. O sea, María ha de estar en el centro de la vida. Y claro, María es madre y maestra que nos lleva a Cristo y es, como decimos en el Rosario también, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, María es la madre y maestra que nos ayuda a avanzar en la vida espiritual y en la vida cristiana. Y en todos los sentidos. Y en el tema de la paz, pues María es la madre que seguramente ponía paz en Nazaret, no, porque entre Jesús, María y José no había mucha paz que poner, era todo pacífico, pero en la primitiva comunidad cristiana seguro que ella los iba suavizando a todos y poniendo paz. Entonces, tanto en el tema de la paz como en todos los demás temas, María ha de ser un pilar y una referencia que además nos es más cercana. Tú dices, el Espíritu Santo, hasta que vayas entendiendo. Luego tú no puedes decir, tú tienes que rezarle al Espíritu Santo con una relación personal de persona humana a persona divina, pero luego eso te costará más entenderlo racionalmente y sistematizarlo. Bueno, pues María Santísima es la madre y maestra que nos enseña y que nos lleva en todos los temas de la vida cristiana y de la madurez espiritual, y en el tema de la paz a nivel personal, para vivir en paz consigo mismo, con lo más cercano y en el mundo, pues María es también la intercesora y la mediadora y a la que nos hemos de encomendar. ¿Otra pregunta? Con el tema desde la religiosidad popular, que tanto a las imágenes de la Virgen María, tanta devoción se tienen, y muchas veces se quedan un poquito anclados sin profundizar más, de tal manera
que muchas veces dice, bueno, la Virgen María es la salvadora de las almas. Y a lo mejor no solamente la intermediaria. Entonces, ¿hasta dónde, digamos, podemos ponerle los límites de la Virgen María en la salvación de las almas? Bueno, Salvador es Cristo. Salvador es Cristo. María es colaboradora fundamentalísima en la obra de la salvación con Cristo. Pero sobre eso ha habido ahora una nota, y es delicado. A ver, entre ellos no se llevan mal. Es decir, que a nuestro Señor Jesucristo, que le tengamos mucho cariño y devoción a María y que la hasta exagerado, pues no creo que le incomode. Y María a la vez lo que hace es llevarnos a todos a Cristo, pues lo de Caná de Galilea, haced lo que Él os diga. Lo que pasa es que sí que hemos de tener muy claro que la obra de la salvación es Cristo quien la lleva a cabo. Cristo quien la lleva a cabo. Pero María es la colaboradora principal en la obra de la salvación. Es que la llevan al 50%. No, es que aquí los números no entran ni se pueden entender. Cristo es Redentor universal y María está asociada, según el plan de Dios, a esa redención universal de Cristo, y desde el momento de la concepción del Señor viven esa unión de hijo y madre, y eso ya es inseparable, es inseparable. No nos hemos de hacer líos con eso, es decir que, pero ya os digo que la liturgia, que es la referencia en nuestra vida espiritual y en nuestra oración, la oración va dirigida siempre al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Pues ahí tú encajas a María junto a Cristo, junto a Cristo. María no es Dios, María es una criatura humana sin pecado original, inmaculada, y a la vez una criatura humana llamada a una misión excepcionalísima, que es ser la madre del Mesías, la madre de Jesús, la madre de Dios. Pero eso, digamos, que en parte se puede medio explicar, en parte también es un misterio, y ante el misterio nos hemos de arrodillar, es decir que los misterios de Dios, y los misterios humanos ya nos cuesta entenderlos, los misterios de Dios, que es infinito, para el ser humano son imposibles de comprender. Ahí hay que distinguir la palabra comprender y la palabra entender. Comprender significa abarcar, significa dominar, abarcar. Nosotros los misterios de la fe no los podemos comprender, abarcar, dominar. Sí que los podemos ir entendiendo cada vez más. Entender es penetrar, ir haciendo camino, profundizar. Y entonces, a través de la oración, a través del estudio, de la reflexión, y sobre todo poniéndonos de rodillas ante Dios humildemente y pidiéndole que nos ayude y que nos dé su luz y su fuerza y que nos dé la luz del Espíritu Santo, pues entonces sí que podemos ir entendiendo de una forma sobrenatural. Por eso hay personas, y en la historia de la Iglesia hay santos y místicos que han escrito cosas sublimes y eran gente muy iletrada, pero tenían ese don de ciencia y de sabiduría del Espíritu Santo que no lo adquirieron en los libros, lo adquirieron en el contacto con el Señor en la oración. Muchas gracias. Yo al menos en todos los sitios que he estado he visto que en toda la Iglesia católica hay una gran devoción a la Virgen y bajo distintas advocaciones, pero en Sevilla, no sé si un poquito por cierto ombliguismo que puede ser, bueno, pues nosotros siempre nos hemos sentido un poco especiales en nuestra relación con María, ¿no? Esto de Andalucía y Sevilla, la tierra de María Santísima. A muchos nos encantaría que en el escudo de Sevilla, además de muy heroica, leal y tal, pusiera y Mariana, ciudad de Sevilla. Y quizás en una doble pregunta. Primero, usted que viene de otros sitios, que ha vivido en profundidad otras zonas, si eso cree que refleja de alguna manera una realidad, pues un poquito de ombliguismo, que puede ser perfectamente. Y en el caso de que sí crea que es así, si se puede deber a que yo creo que
la devoción a María está especialmente relacionada con los afectos, ¿no? Yo, eso de por qué aquí hay religiosidad popular y en otros sitios no hay, al menos en una parte creo que tiene que ver con eso, una manera de una afectividad y una manera que ha sostenido, y posiblemente en el caso de María quizás eso podría ser también esa singularidad, partiendo siempre de lo primero que decía, que es que absolutamente, por lo menos la corta experiencia que yo he tenido, en todos los sitios se quiere a María, se vive la devoción a María, ¿no? ¿Entiende eso? Usted es el arzobispo de Sevilla, lo que tiene que decir es que sí, pero ya después no lo matiza y ya dice lo que... Yo antes era catalano-manchego y ahora soy sevillano, sí. A ver, devoción a la Virgen hay en muchos sitios. Por ejemplo, yo la devoción creo que la aprendí o la heredé de mi madre, que era una mujer, la mujer bíblica de la fe, que dice, bueno, en circunstancias de la vida, cuando ha habido o problemas o situaciones de estas en que hay que tomar decisiones de estas que dices, bueno, que nos jugamos mucho en la familia, pues yo siempre ha sido una mujer de mucha fe y de mucha confianza en Dios. Y ella era castellana, y rezaba las 3 partes del rosario toda su vida. Cuando el Papa Juan Pablo II introdujo la 4ª parte, ella siguió con las 3, luego ya le pilló. Y siempre se encomendaba a la Virgen, siempre. En Cataluña, por ejemplo, pues la Virgen de Montserrat, bueno, ahí estuvimos, aquello, entrar en la Basílica de Montserrat y ver en el fondo, en el camerino, la Moreneta, y ver abajo en el presbiterio Nuestra Señora de Montserrat, la Dolorosa, aquello era fuerte, ¿eh? Impactante para uno de allí y de aquí, y que conozca muchos datos del contexto, aquello era fuerte y una maravilla, un regalo del Señor, y ver cómo precisamente la Virgen María une, y por María se allana mucho el camino de la unidad, pues en las familias y en los pueblos y en los lugares. Pero volviendo al tema, yo creo que aquí, claro, eso sería objeto de un análisis así más exhaustivo, pero sí que es cierto que en Zaragoza, por ejemplo, también con la Virgen del Pilar, aquí de todas formas se vive de una forma como más pasional, más apasionada, porque todo es más apasionado y más a flor de piel, yo diría. Pero sí que es cierto, lo he dicho antes, me parece que la mitad sur de España hay menos secularización, pues en buena parte por la piedad popular, y en la piedad popular, pues María Santísima ocupa un espacio muy grande. Bueno, no es que se lo reparta con su hijo, no, lo ocupan juntos y sin problema, pero tiene mucho tirón, es decir, que la figura de María, pues tan divina por ser Madre de Dios, no por esencia, y tan humana, y tan cercana, yo creo que resulta muy inspiradora, y de cara pues a los inicios de la vida de fe, pues también es más fácil dirigirse a María y a Jesús, lo que decíamos. Luego el Padre, pues Jesús nos enseña la oración del Padre Nuestro y tenemos la analogía de la paternidad humana y decimos, ¿cómo es Dios? Pues un padre, que ahora ya como hay también maltratos y cosas y tal, es más difícil esa analogía, pero vamos, normalmente dices, un Padre muy bueno, pero el Espíritu Santo nos cuesta más. Bueno, pues María es, digamos, el elemento más cercano y que como que nos lleva de la mano y nos instruye con ese dialecto materno que decía el Papa Francisco. Aquí en Sevilla eso se junta pues yo me parece que con el carácter sevillano, que es más vitalista y más apasionado y claro, el cóctel es explosivo. Pero no sabría yo decir así elementos como elementos teológicos, pues no me atrevería yo a poner alguno. Yo diría que es eso, la fe de un pueblo que se ha conservado, en el que María ocupa un lugar muy central, y luego el carácter sevillano que lo vive de esa manera tan extrovertida y tan...
Dios lo conserve. Muchos años, porque ahora eso, yo lo he comentado a veces, dices, aquí las juntas de gobierno, yo os hago una propaganda impagable, ¿eh? Cuando estuvimos los obispos de España reunidos con el Papa para hablar de los seminarios, y allí todo el mundo preguntó cosas, yo pregunté también, y me acuerdo que levanté la mano bastante pronto, no me daban la palabra, y ya dije, pero no, ¿qué pasa? Y dice, no, es que claro, yo estaba en primera fila, y detrás mío había levantado la mano todo el mundo antes. Entonces, cuando me tocó preguntar, como el Papa se había referido a la piedad popular, yo empecé la pregunta agradeciéndole su cariño hacia la piedad popular, su magisterio, porque es el Papa que yo creo que más ha escrito, y entonces le expliqué que aquí en Sevilla, pues que tiene mucha fuerza, mucha presencia, y que en las hermandades le dije, no son frikis y letrados, no, yo recibo sobre todo a las juntas de gobierno, y ahí hay, pues entonces le expliqué, pues en las juntas de gobierno hay catedráticos de universidad, empresarios, directivos de empresa, abogados, médicos, economistas, de todas las profesiones, autónomos, obreros, parados, inmigrantes, hombres, mujeres, niños. Y dije, es una realidad transversal, como la misma Iglesia. Y luego ya le pregunté cosas de seminarios y de curas y de tal. Y cuando respondió, empezó diciendo, me ha gustado mucho esto que has dicho, de que las hermandades son una realidad transversal. Pues eso es un elemento que también yo creo que la presencia y el peso de María en las hermandades expresa, o sea, influye en esa transversalidad, porque si no lo que tiende el ser humano es a la especialización y a hacer cosas como muy específicas y muy especializadas. En una hermandad pues hay de todo, como en la propia Iglesia. Pero para que una familia muy numerosa y muy amplia y muy variada y diversa se lleve bien, la mano de la madre es importante. La mano de la madre es el secreto. Pues aquí también. Es decir, yo creo que todo lo que nos une a María Santísima, al amor, a la devoción y al seguimiento y al hacer caso a aquello de haced lo que Él os diga, que nos lo dice hoy a nosotros también, eso influye mucho y es un tesoro pues que hay que mantener y que hay que seguir embelleciendo. La piedad popular ya, eso sí que me lo habéis oído alguna vez, que yo al cabo de un tiempo de estar aquí dije, pues esto es un tesoro, pero luego en el directorio de la piedad popular, liturgia y piedad popular de la congregación del culto, lo dice así, y el Papa Francisco también lo tiene escrito. Pero claro, los tesoros se pueden llenar de moho y de suciedad y pueden estar relucientes y brillantes. Es decir, que hay que cuidarlo y hay que embellecerlo cada vez más y hay que procurar pues que se mantenga vivo y operante. Esto es lo que puedo decir yo, Paco, porque lo demás sería un poco... yo creo que es una devoción transmitida, mantenida, arraigada y luego con un carácter muy vitalista y muy apasionado y que encaja muy bien la figura de esta Madre del Cielo que nos atrae a todos y nos congrega a todos. Y todo eso, bueno, pues que se ha ido pastoralmente trabajando, ¿no? En las parroquias, en las diócesis. Si un día se me ocurre alguna cosa más, ya os la diré.